Historia del Reino de León. Introducción. De todos los reinos medievales de España, en la actualidad, el leonés es el más desconocido y olvidado. Para comprobar este extremo no hace falta más que echar una ojeada a cualquier libro de texto del país o incluso a cualquier manual generalista de historia de España. Este olvido es más sangrante si observamos que el león heráldico ocupa el segundo cuartel del escudo nacional. Es decir, es considerado el segundo reino en importancia, tan solo por detrás de Castilla. El reino de León existió al menos desde el año 910 hasta 1230. Durante la mayor parte de ese tiempo fue el principal poder político de la península. En su seno tuvieron lugar hechos muy relevantes. Allí surgieron las leyes escritas con validez para todo un reino, 1017, o nacieron de las Cortes, 1188. En estos dos capítulos de la serie, pretendemos dar un rápido vistazo a la historia del Reino de León. Su existencia va indisolublemente unida a la ciudad homónima. La ciudad de León nació como campamento militar de las legios romanas sexta y séptima. Para comprender mejor el origen del Reino de León, tenemos que situarnos en la época de los visigodos, antes de la invasión musulmana del 711. León bajo el dominio visigodo, 585 a 711. Los visigodos mantuvieron la división administrativa del reino suevo. Respetaron la provincia de Gallaecia, compuesta a su vez por los diferentes conventus jurídicos, asturiense, bracarense y lucense. Al frente de cada provincia había un dux, o duque, cuyas funciones eran eminentemente militares, aunque acabarán teniendo también competencias fiscales y judiciales. De la provincia de Gallaecia se acabó desgajando el llamado Ducado Asturiense, creado entre 653 y 683, y cuya capital fue Astorga. Esta ciudad además es la única sede episcopal en toda la Asturia de la que tenemos constancia en este periodo. La importancia del fuero juzgo. Uno de los grandes avances del reino visigodo, y que tendrá una enorme repercusión para el futuro reino de León, fue la promulgación del Liber Judiciorum, libro de los jueces, en el año 654 por el rey Recesvinto. Este corpus legislativo unificó las leyes para toda Hispania, fusionando el derecho romano y el germánico. El libro recibió múltiples nombres a lo largo de su historia. Fue denominado Liber Judicum, fuero juzgo, Liber Votorum, libro juzgo de León o simplemente libro de León. Estas dos últimas denominaciones se deben a que fue recuperado como legislación básica del reino asturleonés en el siglo IX. Y siguió funcionando como tal a lo largo de toda la existencia del Reino de León, incluso después de la unión con Castilla en 1230. Si analizamos lo que acabamos de escuchar, en aquella época, antes de la invasión del 711, ya había leyes legislativas, lo que demuestra la existencia de un Estado. Tras incorporar el reino suevo, y expulsar a los bizantinos asentados en el sur, los visigodos lograron unificar Hispania bajo su mando, aunque constantemente tuvieron que hacer frente a las rebeliones de astures, cántabros y vascones. La capital visigoda fue Toledo, en el centro mismo de la península. La invasión musulmana y los inicios del reino de los astures. En el año 711 los musulmanes cruzan el estrecho, y en un avance militar fulgurante completan la conquista de la península en pocos años. La intención de los invasores era expandir su fe por toda Europa, pero fueron detenidos por Carlos Martel en la batalla de Poitiers, 732. Mientras tanto, en torno al año 722 ya se había iniciado la resistencia cristiana en las montañas de los picos de Europa. Comenzó tras la victoria de Covadonga capitaneada por Pelayo. Nacía así el llamado Reino de Asturias, si bien las crónicas de la época lo llamaron el Reino de los Astures. Este reino acabó expandiéndose hacia el sur, aprovechando los momentos de debilidad del Emirato de Al-Andalus. En la época de Alfonso II, 791 a 842, se descubrió la supuesta tumba del apóstol Santiago,
que se convirtió en un destino religioso para peregrinos procedentes de toda Europa. Este rey también restableció el Liber Iudiciorum y asentó la capital definitivamente en Oviedo. Del reino de los Astures al reino de León, 910. Durante el reinado de Ordoño I las conquistas se extendieron por la submeseta norte, llegando hasta la ciudad de León. Esta debía conservar sus murallas romanas casi intactas. No ha de extrañar que los monarcas asturianos pasaran en ella cada vez temporadas más largas. Alfonso III, 866 a 910, conquistó la estratégica ciudad de Zamora, llevando la frontera hasta el Duero. Su hijo García I, 910 a 914, trasladó la corte a León, que sería la capital del reino hasta 1230. Este traslado es aprovechado por los historiadores para fijar el final del reino de Asturias y establecer el comienzo del reino de León. Sin embargo, es una clasificación totalmente arbitraria que ni siquiera aparece recogida en las crónicas de la época. Los reyes, la dinastía, las instituciones, etc. seguían siendo los mismos, y no se percibió ningún tipo de ruptura. Ordoño II y Ramiro II. García fue sucedido por su hermano Ordoño II, 914 a 924, quien realizó incursiones tan profundas en Al-Ándalus que hasta las lejanas ciudades de Badajoz y del Algarve portugués se vieron obligadas a fortificarse. Tuvo que hacer frente al emir Abderramán III, que se proclamaría califa en el año 929. Ordoño obtuvo grandes victorias, como la de Castromoros, San Esteban de Gormaz, pero también sufrió derrotas como la de Valdejunquera, 920, a pesar de haberse aliado con el pequeño reino de Pamplona. Las guerras civiles en el Reino de León. Tras la muerte de Ordoño II se sucedió una época de guerras civiles en el reino leonés. Esta etapa finalizó en el 931, con la subida al trono de Ramiro II, 931 a 951. Este monarca centró sus esfuerzos en Toledo, tomando varias poblaciones para establecer un cerco sobre la antigua capital visigoda. Una de estas poblaciones fue Majerit, la futura Madrid. Se fueron sucediendo las victorias y las derrotas entre cristianos y musulmanes. Harto de esta situación, Abderramán III proclamó la Yihad en el año 939. Reunió además al ejército más grande de la historia de Al-Ándalus. Un total de 100.000 infantes y un número indeterminado de soldados a caballo. Probablemente se disponía a borrar del mapa al Reino de León, o al menos su capital. Pero la suerte le fue adversa y Ramiro lo venció en la localidad vallisoletana de Simancas, a pesar de estar en una clara inferioridad numérica. Los musulmanes acabaron huyendo para ser nueva y definitivamente derrotados en Alándega, donde Ramiro II estuvo a punto de capturar al mismísimo Abderramán III. Estas victorias supusieron una ampliación de fronteras del Reino de León, ya que inmediatamente se cruzó el Duero y se llegó hasta el Tormes, repoblándose poblaciones como Salamanca o Baños de Montemayor. A esta campaña le sucedió un tiempo de paz, aunque poco después se reiniciaron las hostilidades. Ramiro II todavía obtendría otra victoria en Talavera, 950, aunque en enero del año siguiente renunció al trono para morir poco después. Medio siglo de desastres. Tras la muerte de Ramiro II y de su hijo Ordoño III se sucedieron los desastres para el reino leonés. Los principales se debieron a guerras civiles, como la que enfrentó a Sancho I contra Ordoño IV o a Ramiro III contra Bermudo II. Estas circunstancias provocaron que los monarcas y los condes buscasen la paz con el Califato de Córdoba, comprometiéndose al pago de tributos. Además, los vikingos acosaron las costas del reino en el año 968, aunque ya habían realizado otras incursiones desde mucho tiempo atrás. La diferencia fue que en esta ocasión saquearon toda Galicia y se establecieron allí durante 3 años, llegando incluso a Tierra de Campos. Las campañas de Almanzor. Por si fuera poco, en el último cuarto del siglo X comenzó a descollar en Al-Ándalus la figura de Almanzor,
allí hubo primer ministro de Hisiam II que trató de atacar a las principales ciudades del reino leonés. Al principio no le sonrió el éxito, pero a raíz de la guerra civil entre Ramiro III y Bermudo II, 982 a 985, sus campañas se convirtieron en auténticos paseos militares. Así, destruyó ciudades tan importantes como Salamanca, Zamora, León, Astorga, Santiago de Compostela, Pamplona, Barcelona, etc. De todas formas sus victorias fueron fútiles, porque a diferencia de Al-Ándalus los reinos cristianos se caracterizaban por su ruralidad, por lo que la destrucción de las ciudades no supuso su derrota. Tras la muerte de Almanzor, 1002, y de sus hijos, 1008, Al-Ándalus se dividió en multitud de reinos de taifas, y el reino de León se recuperó con rapidez. Alfonso V y el Fuero de León, 1017. Alfonso V, 999 a 1028, sucedió a su padre, Bermudo II, siendo apenas un niño. Durante la minoría de edad estuvo a merced de las decisiones de su madre y de los principales nobles. Pero en cuanto pudo se deshizo de las ataduras y según el cronista musulmán Ibn Khaldun reemplazó a los condes por personas que le eran devotas. Tuvo que sofocar algunas rebeliones y combatir en persona contra una nueva oleada vikinga. En esta ocasión estuvo dirigida por Olaf Haroldsson, futuro rey y santo con el nombre de San Olaf. Poco después, para facilitar la reconstrucción y el repoblamiento de la capital promulgó el llamado Fuero de León. Concedía una serie de concesiones y privilegios para sus habitantes. Este fuero fue copiado y versionado por toda Hispania y además incluía una serie de ordenamientos para todo el reino. Convirtió a León en pionero en asuntos legislativos. Alfonso V murió tempranamente al recibir un flechazo durante el cerco de Viseu, Portugal.